Bueno, buenos días. Vamos a empezar la sesión de WIRESIS de hoy. Comparto pantalla en este momento. Ven bien la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que sí, porque se ve aquí. Sí, que ok. Vale. A ver, después de haber hecho esta prueba, me gustaría salir de aquí. Obviamente estamos haciendo spoiler un poco. Vale. Entonces, la sesión de hoy de WIRESIS es la primera de dos sesiones dirigidas a ECMO. ¿De acuerdo? Por tanto, hoy hablaremos de las generalidades en ECMO y especialmente nos centraremos en la ECMO veno-venosa, que es la ECMO que solemos utilizar en las enfermedades respiratorias, sobre todo que comprometen el parénquima pulmonar, pero ya luego lo iremos detallando, ¿de acuerdo? Así que nada de estrés, ya luego aprenderán cómo resolver los problemas que se generan con la ECMO, pero es necesario tener al menos unos conocimientos básicos de cómo funciona este dispositivo y por qué. Empiezo diciendo esto, que es sencillamente la historia de la ECMO. El primer dispositivo que se puso en el 71, donde pusieron un paciente de 24 años con distrés respiratorio por politrauma. Eso fue el doctor J.D. Hill. Pero solo hasta el año 72, Bartlett reportó el primer ECMO cardíaco en un niño post cirugía cardíaca, y es así como empieza a popularizarse el uso de la ECMO. ¿De acuerdo? Entonces tienen acá todavía una fotografía del señor, o del doctor, perdón, Bartlett. Y pues para él fue satisfactorio el hecho de poder hacer algo fisiológico en el contexto, pues, de pacientes que requerían soporte. Entonces es fundamental, y en todas partes lo verán, que se habla de lo que es el ECMO Team. El ECMO Team sencillamente es un grupo dedicado a la ECMO, que habitualmente en la mayoría de centros eh, es un equipo único que decide qué pacientes se deben canular, qué pacientes no. Si tienen la indicación, pues funcionan, y habitualmente, como se dan cuenta en el dibujo, pues suele haber un anestesista, suele haber a alguien, bueno, cirujano, cardiovascular habitualmente, instrumentadores, los médicos de la UCI, tienen también a alguien que se va a encargar de la consola, que es un hemodinamista, y pues hay varias maneras de abordar. Por ejemplo, acá mismo lo hacen guiado por radioscopia, pero que es un procedimiento que se puede hacer, de hecho, con disección o a través de ecografía, con un procedimiento similar al Seldinger, pero pues con unos tubos de mayor tamaño. Y el grado de apoyo extracorpóreo, como ven en este gráfico, va de izquierda a derecha, dependiendo del nivel de asistencia o de complejidad. Tenemos desde la extracción de CO2 con membrana arteriovenosa sin bomba, o la extracción de CO2 venosa directamente. Tenemos luego la ECMO veno-venosa, que es lo que nos centraremos, que en este caso permite dar oxigenación, y la ECMO veno-arterial, que en este caso podemos dar soporte hemodinámico. ¿De acuerdo? Por tanto, quédense con la idea que la remoción de CO2, pues solamente es eso, remueve CO2. La oxigenación dependerá de la ECMO veno-venosa, y la posibilidad de dar soporte hemodinámico, es decir, de tener una bomba asociada, es con una ECMO veno-arterial. Y acá ven la complejidad que tienen los diferentes soportes extracorpóreos, de manera que acá a la derecha ven lo que es el removedor o la remoción de CO2, ¿de acuerdo? Ya sea en circuito veno-venoso o veno-arterial. Y lo que dice acá, la idea es eliminar la retención de CO2 y por tanto proteger el pulmón, mientras que acá en el lado izquierdo ven lo que nos vamos a centrar, que es la circulación extracorpórea, que va desde, como les digo, tenemos todas estas posibilidades, que es ECMO veno-arterial, que sobre todo estará indicada para fallo cardíaco, ECMO veno-venosa arterial, que estará para fallo cardiorrespiratorio,
por ejemplo, cuando hay paradas cardíacas o cardiorrespiratorias, la ECMO veno-venosa, que es en la que nos centraremos porque es la que más manejamos aquí en la UVID, que es para fallo respiratorio, y tenemos otro dispositivo que hace directamente ECMO venopulmonar, ¿vale? Es decir, esta lo que hará es descargar el ventrículo derecho. Las indicaciones están dadas a partir de diferentes estudios. Verá que hay algunas variaciones, pero casi todo viene del César y del Eolin. Y esto es tomado directamente del protocolo de nuestro centro. ¿De acuerdo? Entonces, la indicación gasométrica será para pacientes con insuficiencia respiratoria no hipercámbica, que tengan una PAFI-2 menor de 50 por 3 horas o menor de 80 por más de 6 horas, ¿de acuerdo? Siempre y cuando se cumpla, pues que el paciente está bien ventilado. ¿Qué quiere decir eso? Que ha estado ventilado con volúmenes tidal protectores, unos 6 mililitros por kilo de peso ideal, y que hemos estado cumpliendo con los criterios de distensibilidad dados por un driving menor de 15 o una presión plato menor de 30 y usando una FiO2 mayor de 80 y una PIB mayor de 10. ¿De acuerdo? Y siempre y cuando pues, se haya hecho un tratamiento médico óptimo que incluye, en ausencia de contraindicaciones, pues el uso de bloqueadores neuromusculares y al menos una prueba de decúbito prono, a no ser que esté contraindicada. Esa es la primera indicación en el caso del paciente que tiene una insuficiencia respiratoria hipoxémica tipo 1, no hipercámica. En el caso del paciente con insuficiencia respiratoria hipercámica tipo 2, la indicación será en pacientes con pH menor de 7,25, una PaCO2 mayor de 60, a pesar de que están con una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto y una presión plato menor o igual a 32 centímetros de agua y que se cumpla lo mismo, y es que se haya ventilado de manera óptima como lo indicamos en el anterior. ¿El circuito cómo va? Entonces acá si se dan cuenta, por ejemplo, hay un circuito, ¿de acuerdo? Que va desde la vena femoral y que va a terminar regresando aquí a una arteria femoral. No. Entonces, verán que aquí hay unas presiones que ponen como P1, P2 y P3. Eso tiene que ver con la configuración del circuito mismo, desde lo que es la cánula de extracción, ¿de acuerdo? En este caso se trata de una bomba que es venoarterial, por eso ven acá que hay una cosa que dice bomba. Y luego tenemos acá lo que es el respirador, por así decirlo, o la membrana, ¿vale? Esa membrana lo que hará es, con el paso del flujo y la administración de una mezcla de gases, o sea, de aire con oxígeno, pues barrer el CO2 y finalmente pues tendremos la cánula de retorno, ¿de acuerdo? Por tanto, en el caso de la nuestra, que es venoarterial, pues esta bomba no la tendremos por tanto una presión 1 y después del pulmón artificial o la membrana, pues tendremos una presión 2, ¿de acuerdo? Y en este caso en particular, en la hemoveno-venosa, pues tenemos prácticamente 3 sistemas, pero quédense sobre todo con esto inicialmente, y es que yo puedo iniciar la ECMO con 2 cánulas o con una cánula de doble luna, ¿vale? Entonces una cánula, o la configuración clásica que usamos en este hospital suele ser con 2 cánulas, ¿vale? Entonces tengo una cánula de drenaje que habitualmente va hasta la vena cava inferior y una cánula de retorno que llegará a la vena cava superior. Y desde allí, desde la aurícula derecha, pues se hará el paso a las cavidades derechas y luego pues a la arteria pulmonar. Por otro lado, tenemos esta configuración que es de doble lumen, que lo que me hace es que solamente con un acceso yugular que va del extremo distal hasta la vena cava inferior, acá es importante, si se dan cuenta, hay un orificio que tiene que quedar exactamente al nivel de la válvula auriculoventricular derecha, es decir, a nivel de la tricúspide, para que pueda pasar realmente el flujo y no se produzca recirculación, que luego lo hablaremos, ¿de acuerdo? Y acá tenemos el sistema de canulación, que es lo que yo les digo. Se puede hacer por disección si lo hace un cirujano, o incluso se puede hacer con un sistema Seldinger, ¿de acuerdo? Donde sencillamente
Tenemos una área estéril, se hace un abordaje percutáneo guiado por ecografía y yo terminaré dilatando y colocando las cánulas. ¿Qué cánulas se pondrán? Pues hay una, como se pueden dar cuenta aquí está el peso del paciente en el eje de las X, aquí está en el eje de la Y el tamaño de la cánula y pues habrá una relación entre el peso del paciente y la necesidad de, bueno, perdón, el diámetro de la cánula, también dependiendo de la que necesitemos colocar. Entonces aquí ven, por ejemplo, en rojo lo que sería una cánula arterial, en azul lo que sería la cánula venosa y en amarillo lo que sería una cánula de doble lumen, la que mostramos anteriormente. El circuito, por tanto, ¿cómo estaría constituido? Eso ya es un maquete antiguo, pero nos sirve el gráfico para ver que tenemos aquí una consola, ¿de acuerdo? Que es donde podemos programar los parámetros y demás. Aquí al lado se dan cuenta que hay un mezclador de gases. Acá abajo va a haber una caja, que es un intercambiador de calor para mantener la temperatura de la sangre. Y aquí al lado ven una bomba centrífuga que lo que hará es pues, girar para permitir el paso de sangre. Acá hay un video que si le dan acá clic, les muestra cómo se hace todo el montaje, en este caso de una CardioHealth, que es el dispositivo que habitualmente verán acá en nuestra UID, ¿vale? Ya después lo pueden ver en casa con detalle. Y ahora hay estrategias de canulación o de configuración de circuitos. Como habitualmente en nuestra UBIR es habitual que se ponga cánulas con drenaje femoral, como se ve acá, y por lo tanto la configuración sería fémoro-yugular. La de retorno es a yugular. Pero hay otros que se pueden utilizar como la ECMO fémoro-femoral, ¿de acuerdo? Donde extraemos de una femoral y retornará la cánula de drenaje también. La cánula de drenaje es femoral y la cánula de retorno es también femoral. O tenemos, por ejemplo, acá una configuración vena-vena fémoro-arterial, ¿de acuerdo? En el cual la cánula de drenaje está puesta en la cava inferior y sale por una femoral, pero se hace un retorno a yugular, que si se dan cuenta directamente va hasta arteria pulmonar. Y aquí están las características de los diferentes tipos de canulación, tanto la femoro-yugular como la femoral-femoral, yugulo-femoral, la doble lumen o la fémoro-yugulo-femoral, ¿de acuerdo? Diciendo dónde va la localización del drenaje, la localización del retorno, las ventajas que tiene cada una y las desventajas, ¿vale? Hay otros centros donde se prefiere hacer una canulación que sea yugulo-femoral para garantizar que el retorno tenga suficiente flujo. Todo dependerá de las características del paciente. Lo que sí es fundamental y que tienen que entender es que hay que elegir cánulas de tamaño correcto para tratar de garantizar precisamente tanto la extracción como un retorno pues, correcto, lo más correcto posible. Y ocurre con esos pacientes pues, que están ventilados. Entonces, ¿yo para qué utilizo la ECMO? La ECMO, la intención es dar soporte para que el pulmón descanse, ¿vale? Por tanto, la ventilación mecánica estará dirigida a evitar biotrauma, volutrauma, atelectrauma, bueno, todos los daños o todas las lesiones que pueden generar por la ventilación. Por tanto, ¿qué modo de ventilatorio preferiré? En la medida de lo posible, volumen control y si no es posible, pues presión controlada. Nuestra idea es tener una presión meseta que sea inferior a 25 centímetros de agua. El delta de presión que queremos será menor de 15, una frecuencia respiratoria menor de 10 en la medida de lo posible. Y en el caso de que no haya barotrauma o fístulas broncopleurales, consideraremos más bien utilizar FIPS altas entre 10 y 15, con volúmenes incluso ultraprotectores, o sea que pueden ir entre 4 a 6 mililitros por kilo, PO2 menores de 50, y lo que les digo, pues todo irá eligiéndose o se irá ajustando dependiendo de la evolución del paciente. Acá ven diferentes estrategias dependiendo de las diferentes guías, lo que les decía, el estudio César en la parte superior, ven estudios como el Extraven, las guías ELSO,
La estrategia ventilatoria según Karolinska y Leolie, pero quédense más o menos con que la idea de esto es descargar el pulmón. Por tanto, debemos ir hacia FiO2 bajas, TIPS más bien altitas, volúmenes corrientes incluso ultraprotectores, y el modo ventilatorio dependerá, pero a medida de lo posible, lo que se prefiere es usar, al menos en nuestra UCI, volumen control y si no es posible, pues presión controlada. Acá, pues, ven una configuración de una ECMO veno-venosa, es lo que yo les decía antes, ¿no? Acá está saliendo por la vía femoral, va directamente a esto que acá llaman bomba, pero que realmente se refiere al rotor, no un soporte ventricular, y luego cómo retornará aquí a la yugular derecha, ¿de acuerdo? Y ahora, pues, la posibilidad de colocar entre circuitos, pues, otros dispositivos para diferentes cosas. Entonces, acá lo ven mejor, ¿de acuerdo? Una ECMO veno-venosa. Este es el caso de una doble lumen. Lo que yo les decía es aquí sí que es importante que el orificio de retorno quede justo a nivel de la tricúspide, pues si no habría recirculación. Y esta es una ECMO veno-venosa fémoro-yugular, que es la que habitualmente nosotros utilizamos acá. Ahí ven los diferentes parámetros en cuanto a lo que es el flujo nativo, las P2 que suelen haber acá, las saturaciones, lo que pasaría cuando pasa a través del pulmón artificial o la membrana, cómo debe regresar el contenido pues con una saturación del 100%, una P2 de 300, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que ustedes encontrarán acá en la UIR es esto. ¿Vale? Es este tipo de dispositivos que habitualmente lo que más se utiliza acá es un CardioHealth y tendrán acá una pantalla que hoy en día pues son táctiles y puede elegir sobre todo el flujo que se va a pasar, o el flujo de sangre, o el flujo que va a pasar a través de la ECMO, perdón, el flujo de sangre, y podemos verlo acá en revoluciones, y aquí el equivalente en el gasto o flujo, que es de 4 litros, por ejemplo, y aquí 3.200 revoluciones. Y acá pues decía el paciente con una ventilación que debe ser lo más protectora posible. Y hay un algoritmo inicialmente para ello. Yo inicio la ECMO, el paciente que está indicado. Inicialmente haría un aumento del flujo de sangre y gas para mantener saturaciones entre 85 y 90. Y esto que son los parámetros del ventilador, que lo dijimos previamente, si la saturación es menor de 85 o 90%, pues tendré que subir o aumentar el flujo de gas. Y cuando ya me encuentro con un flujo de ECMO menor de 2 litros, pues voy jugando de ir subiendo o de ir disminuyendo el flujo dependiendo de la saturación. Luego, a partir de equilibrio ácido-base o de gasometrías arteriales, después de unos 90 minutos, pues me doy cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Tener en cuenta que los objetivos de PO2 están entre 55 y 60. Perdón, si estamos, el objetivo de P2 es estar entre 60 y 70, perdón. Si tenemos P2 menores de 60 o 55, pues aumento el flujo de sangre en unos 500 mililitros o 1 litro. Si tengo una PO2 que por el contrario está entre 70 y 80, puedo bajar 500 mililitros a 1 litro por minuto. Y si el pH hay acidosis, pues tendré que aumentar el gas de barrido o sweet gas. Y si el pH es mayor de 7.45, pues bajar el gas de barrido 1 a 2 litros. ¿De acuerdo? E iré monitorizando con gasometrías. Estos son el tipo de membrana que tenemos. Dependiendo de quién la haya diseñado, pues habrá un diseño como este, ¿de acuerdo? Que es como si fuera en espiral, ¿vale? Ese tipo de oxigenador fue diseñado por los nefrólogos, mientras que tenemos este que el flujo se da como lo muestra aquí, de una manera más lineal, que es un oxigenador de flujo transverso, que eso pues fueron diseñados por los cardiólogos. Los dos funcionan igual, pero que tengan en cuenta pues, que el diseño es distinto. Y acá es importante saber que para considerar que estas membranas o que estos oxigenadores funcionan, pues la PO2 post-circuito, o sea, o más bien post-membrana, la PO2 post-membrana debe exceder 2 a 5 veces la fracción suministrada de oxígeno, ¿vale? Por ejemplo, si yo en la ECMO estoy dando una fracción suministrada del 30% de oxígeno, pues
lo que yo esperaría es una PO2 entre 60 y 150 milímetros de mercurio, post-membrana. Y algo importante es que la saturación premembrana debería estar por encima del 65 a 70%. ¿Vale? Y el suministro de oxígeno a la membrana pues dependerá de varias cosas, del flujo sanguíneo, es decir, de cuántas revoluciones yo pongo y por tanto cuánto flujo de sangre va a pasar, de la concentración de hemoglobina, y esto es muy importante, y de la diferencia entre el contenido de oxígeno del drenaje y el de entrada. ¿Vale? Y bueno, esto es sencillamente para que lo tengan en cuenta. La anticoagulación. La anticoagulación es importante para mejorar la duración del sistema extracorpóreo. Eso no quiere decir que todos los pacientes necesariamente tengan que ir anticoagulados. De hecho, si llevan durante un periodo corto de tiempo un flujo mantenido mayor de 3 litros por minuto, las membranas aguantan un poco más y no se tienden a coagular tanto. Debemos hacer un control de la coagulación, que hay un protocolo propio nuestro acá donde hacemos una vigilancia por APTT y por anti-10A. Y pues habrá que ir mirando si van formándose coágulos y si va empeorando la oxigenación para considerar si es necesario cambiar el circuito. Y habrán varios fenómenos, como que luego lo hablaremos en la siguiente sesión, como el fenómeno de succión, la hipoxemia refractaria. Acá es importante que el oxígeno a los tejidos llegue de manera importante y esto dependerá de lo que es la relación entre el DO2 y VO2, perdón. Y vuelvo y le digo, acá no hay que obsesionarse tanto con que tengan unas PO2 muy altas. Lo importante es que tengan unas PO2 entre 50 y 60, que pueden ser eventualmente aceptables, con un objetivo único de una medición conveniente. Eso sí, de mantener la saturación venosa nativa, es decir, la de extracción que está premembrana, alrededor del 60% de saturación. Y esto es importante y es el efecto de la anemia. Si ustedes se dan cuenta en ese nomograma, tenemos acá la hemoglobina y tenemos aquí los requerimientos de flujo de bomba, dependiendo, o del flujo de la ECMO, dependiendo de esa hemoglobina. Si yo tengo hemoglobinas altas en torno a 15, si se dan cuenta, las necesidades de flujo son bajísimas. Por el contrario, si tengo hemoglobinas bajas como de 7, pues la cantidad de flujo que requeriré será de unos 6.4 litros. Esto en relación a que a un paciente con un peso típico, digamos ideal, para conseguir que la oxigenación celular sea correcta, que es más o menos tener un delivery de 240 centímetros de oxígeno por minuto. Había una función marginal del pulmón nativo, obviamente. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Pues les digo, no se obsesionen con esto porque en la siguiente sesión veremos cómo ir solucionando cada uno de los problemas que van pasando, como la hipoxemia, como la hipercapnia refractaria. Y bueno, con esto lo dejamos acá. Acá tienen links para entrar a todo. De hecho, está el libro de la ELSO, la sexta edición, que es como la Biblia de la ECMO. Y ya está. A partir de esto, pues les quedarán muchas preguntas, que esa es la idea. Tengan muchísimas preguntas. Y la moraleja después que hay que leer, porque es un aparato que cuando va bien, pues es fantástico, pero cuando da problemas, pues da problemas reales. Y sobre todo pensar que la ECMO es una medida de soporte, no es algo que sea inocuo. De hecho, tener a alguien con unas cánulas gordas, derivando una parte importante del gasto cardíaco y pasándolo pues obviamente por unos pedazos de plástico, pues va a generar activación de factores de coagulación, va a generar fenómenos trombóticos, fenómenos hemorrágicos, o sea, tiene su costo. Por tanto, la ECMO debe estar bien indicada, se debe poner cuando hay que ponerla y debe hacerse lo posible por optimizar la ventilación para proteger el pulmón y retirarla tan pronto sea posible. ¿Vale? Preguntas, dudas, aportes, aclaraciones de los asistentes. Necesito. Gracias, Jason. ¿Vale? Bueno, pues nada, colgaremos el video en YouTube. También lo tendrán en la carpeta de los subresis.
Y la idea, vuelvo y les digo, es, tienen ahí el manual de la ELSO, váyanlo revisándolo, váyanlo leyendo. Aprovechen el verano, porque ya en el invierno probablemente verán ECMOs montadas y pues es bueno ir un poco adelantados a la situación que puede generar un poco de estrés por la gravedad de los pacientes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, hasta la próxima.